David, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Hola hermano, buenos días. Justamente hoy día a partir de las 9 se supone que va a sesionar, los diputados tienen que sesionar en la sesión 173 y en el punto número 7 está designado el proyecto de ley 181, como tú decías, de separación integral. Bueno, esto deriva de la recomendación tercera de la CIDH. Justamente esta recomendación habla de realizar actos de separación, de reparación integral, mejor dicho. Y bueno, pues se está cumpliendo esta recomendación, la tercera, y esperemos que hoy día pues la comisión, la Cámara de Diputados, lo apruebe para después subirlo a senadores y posteriormente sea promulgado por el presidente. David, ¿en qué consiste este proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos? Bueno, la Corte Interamericana ha dispuesto una serie de formas de reparación, ¿no? Primero sería el tema de la restitución de derechos que han sido vulnerados. Segundo, la atención médica a todos los heridos, no solamente médica, sino psicosocial, y a toda la familia, porque los que han sufrido no solamente es el herido o la viuda, el papá que ha perdido un hijo, sino también los hijos, ¿sí? Los hijos de los heridos, los familiares más cercanos. Entonces tiene que haber un tratamiento psicosocial que no se ha hecho. Posteriormente tiene que realizarse actos de disculpa por parte de las entidades que han vulnerado derechos humanos. En este caso, el ejército, la policía, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, el órgano electoral y el órgano legislativo, es decir, que es el Estado en realidad. Y también tiene que ver con actos de homenaje se tienen que realizar una vez al año, lo que se llama verdad, memoria y justicia. También tiene que realizarse actos en el cual no tiene que repetirse a futuro. Y eso quiere decir, esos actos de no repetición pasa por sancionar a los que han vulnerado los derechos humanos. Y por último está el tema ahora sí vamos a hablar de indemnización. Y para hablar de indemnización, la Corte Interamericana ha dado unos parámetros a nivel regional en el cual sobre la base del salario mínimo de cada estado se hace la suma hasta el tiempo de vida promedio que el estado designa. En este caso tenemos pues el informe el censo que nos dice cuál es el promedio de vida. Creo que estaba entre 75 años, tal vez ahora suba a 80. Entonces, eso para el tema de los hermanos que han fallecido. Y también el cálculo se hace en función del tiempo de trabajo efectivo, ¿no? En este caso, antes de su jubilación, puede ser a los 65 años. Entonces, en el caso de varones, es decir, esos son los parámetros que nos da la Corte Interamericana para llevar adelante un cálculo para la indemnización. No es a criterio de las víctimas o es a criterio del Estado. En este caso, esto es lo que está nombrado o registrado también en este proyecto de ley. Ahora, David, ¿esto va a abarcar a qué víctimas en específico? En Sacaba también hubo víctimas aquí en la zona sur de la ciudad de La Paz, también hubo víctimas del conflicto en Montero. Si nos puede explicar, por favor. Bueno, de acuerdo al informe, desde el 21 de octubre hasta el 10 de noviembre, durante el gobierno de Evo Morales, se registraron 11 fallecidos, 11 personas que perdieron la vida. Tres personas que perdieron la vida el día 11 en el sector del Pedregal. 10 hermanos que perdieron la vida el 15 de noviembre, 10 hermanos que perdieron la vida el 19 de noviembre
Y entre el 12 y 13, uno en Betanzos y otro en Yapacaní. Total son 37 fallecidos. Y de acuerdo al informe, las víctimas contempladas desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019 también. Entonces, de acuerdo al registro, al informe de la Comisión Interamericana, todas las víctimas contempladas en este informe. Entonces, las víctimas de Montero, Yapacaní, Betanzos, Sacaba, Sencata, El Pedregal, El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz, todas ellas, en este caso, familiares de fallecidos, heridos de bala, las personas que han sido detenidas ilegalmente y torturadas. Es decir, de acuerdo al informe del Ministerio de Justicia, ellos registran más de 600 víctimas de manera global, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la cantidad de víctimas que se beneficiarían con estos actos de reparación en el caso de aprobarse este proyecto de ley. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que el proyecto avance, tomando en cuenta que a estas alturas del final de mandato del periodo legislativo y del gobierno de Luis Arce, las fuerzas políticas están dispersas, ocupadas en algunos casos en cómo comenzar el otro periodo, porque algunos diputados han mutado de una fuerza política a otra? ¿Qué posibilidades políticas hay? Bueno, este proyecto de ley no necesita 2/3 para comenzar, ¿no? Entonces, simplemente se necesita una mayoría simple, ¿ya? De 130 diputados se necesitan, digamos, 70, ¿no? Es decir, 70 diputados que aprueben, ya, y eso es lo que estamos esperando. Ahora, en el caso de que yo no creo que no puedan hoy día, digamos, aprobar, porque es un tema de responsabilidad de Estado, porque también van a participar o de forma virtual tanto el Alto Comisionado como la Comisión Interamericana ya en esta sesión, o van a hacer seguimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos exhortando, hemos mandado notitas a todos los diputados, exhortándoles de que puedan votar positivamente, más por la línea de dignificación y honrar a las víctimas, porque esta ley no es solo para las víctimas de Sencata y Sacaba, es para todas las víctimas, porque de los dos lados han habido víctimas, del bloque social, de organizaciones sociales, como también del bloque denominado Pititas en su momento. Entonces, todos tienen que beneficiarse con una ley de reparación, y va a ser un modelo para otras víctimas, ¿no? Es decir, en relación, le pongo un ejemplo, a las víctimas de negligencia médica, víctimas de retardación de justicia, ya. Entonces, esta ley va a ser modelo para elaborar otras leyes, o se puede tomar como fundamento esta ley o este proyecto de ley para trabajar lo que nunca se ha trabajado, ¿no? El tema de reparación integral a las víctimas, porque generalmente el Estado comete alguna vulneración y lo único que hacen es olvidarse de la víctima, ya, o en el caso de que hubiese habido un fallecimiento, un pago de un monto de dinero y para de contar, ¿no? Eso es lo que ha pasado con los hermanos del 2003. Les han dado una indemnización, pero después se han olvidado del tratamiento médico. Eran 67, 68 fallecidos el 2003, y ya estamos en el mes de octubre, ¿no? Los vamos a recordar, pero ahora ya son más de 80 muertos. Y resulta que muchos han fallecido por la falta de atención médica. El último hermano que ha fallecido, él perdió la pierna en el conflicto
y murió en el Hospital del Norte en el suelo, yendo a hacerse atender y nadie lo atendía, ¿no? Entonces, esa falta de previsión de atención médica debido a una reparación integral o por la no reparación integral, entonces ha llevado a este tipo de resultados, al olvido a las víctimas. Esta ley va a dar línea jurídica y también histórica en el sentido de atender a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. El espíritu es razonable, hasta, como dice usted, David, pretende dignificar a las víctimas, pero yo insisto, ¿qué consideraciones habrá en los legisladores? Porque también ha cambiado la correlación de fuerzas. Usted ha visto la actuación de la justicia. Después de tantos años cambian de rumbo. Hasta poco los creen inocentes de todo lo que ha ocurrido en 2019. Hablo de los casos Sencata, de los casos Sacaba, del caso Sencata, del caso Sacaba, y también del caso Golpe de Estado 1 y Golpe de Estado 2. Entonces, es posible que en este periodo legislativo se apruebe este proyecto de ley, o se va a tener que dejar la tarea para la siguiente legislatura. Bueno, tenemos la esperanza de que en esta legislatura se apruebe. Ya hemos pasado el filtro. Mira, 2 años nos han tenido redactando, ¿no? En la Comisión de Derechos Humanos. No entendían, no querían entender la nueva lógica jurídica del tema de víctimas, porque lo único que ven es al victimario. Parece que aquí el victimario tiene todos los derechos constitucionales y las víctimas nada que ver, ¿no? Es decir, mejor si se callan, mejor si desaparecen para la lógica del derecho, lo pondré moderno entre comillas, ¿no? Nos ha costado hacerles entender qué es lo que dice la Corte y qué es lo que recomienda la Comisión Interamericana al equipo técnico de la Comisión de Derechos Humanos. Ha sido una pelea titánica de 2 años para que nos entiendan. Ha sido aprobada en el Comité, primeramente de Derechos Humanos, después en la Comisión, y bueno, pues ahora por negligencia de ellos, faltando días ya para que termine su gestión, estamos trabajándola, y esto debería haberse aprobado ya en el mes de enero, febrero de este año, pero como tú decías, por temas político-partidarios, de cálculo político, bueno, nos han ido alargando el tema como chicle, ¿no? Y ahora pues tenemos la esperanza y también exhortamos a todos los diputados el tema moral, ¿no? Les tomamos en cuenta o recordar el tema moral y ético de responsabilidad que ellos tienen como padres de la patria de aprobar esta ley para que después suba a senadores y bueno, pues en senadores también lo hagan, porque resulta que cuando les conviene una ley para el gobierno, bueno, pues en menos de 72 horas ya saben aprobar leyes al pucho, ¿no? Sobre el pucho. Y resulta que esta es una ley de carácter social nacional. Y bueno, pues esperemos también que haya ese tipo de, esa actitud, digamos, de prontitud y de urgencia, no para un interés individual, esto es para un interés colectivo y nacional. Entendemos, pero ni fiarse pues de las fuerzas políticas, menos del movimiento al socialismo, que si bien digamos podía ser la que impulse o el partido que impulse este tipo de leyes, no lo ha hecho a lo largo de tantos años, desde 2019, y entre ellos han estado diciéndose que no han encaminado esta reparación judicial a favor de las víctimas de 2019. Si me cuenta, por favor, David, ¿de quiénes ha sido la iniciativa de este proyecto de ley? ¿Quiénes han impulsado la redacción de este anteproyecto de ley y convertido ahora en proyecto de ley? Bueno, en la recomendación, bueno, en el capítulo 7,
del informe de la SIGIN ya estaba delineado las formas de reparación integral para llevarlo adelante como un proyecto de ley o tal vez como un decreto o con alguna normativa. En ese sentido, este informe ha sido presentado el 17 de agosto del 2021. Entonces, por un lado, la señora Yáñez presenta un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley lo presenta a finales del 2023 y inconsultamente las víctimas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos enteramos, leemos ese proyecto y netamente era como que te pago y te callas también, ¿no? Es decir, y no es así. Entonces, hemos tenido reuniones en Laucaeñe, han viajado los diputados a Laucaeñe, ahí estaban las víctimas de Sacaba, después se ha hecho una reunión en Sencata, posteriormente aquí en la Asamblea Legislativa varias veces, y el texto en sí del proyecto de ley, podríamos decir que ha sido modificado en un 90%, pero ha sido ya propuesta de las víctimas, en función del informe que te digo. Entonces, lo único que ha quedado de este proyecto de ley son los títulos. El título del nombre, separación integral, los nombres de cada artículo, pero el contenido en sí, la estructura en sí, ha sido propuesta tanto por las víctimas de Sencata y Sacaba. Hemos mandado varias veces nuestras notas, nuestras cartas de propuestas, y bueno, sobre la base de eso hemos ido pues, como dice, doblando el codo poco a poco a los técnicos de las comisiones. Como te decía, era difícil que entiendan qué es reparación integral, ¿no? Porque nunca habían escuchado esa palabra. Lo único que habían escuchado hasta en la universidad era simplemente indemnización, pago único, y bueno, pues era costoso sacarles ese tipo de pensamiento de tu vida vale tanto de dinero, pero como te digo, el contenido en un 90% es elaboración de las víctimas. Claro, como usted nos cuenta que han habido reuniones en Laucaeñe con las víctimas de Sacaba y también en el Alto con las víctimas de Sencata, se prevé que el resultado es parte del trabajo de las víctimas en sí, cuando podían haber instituciones de derechos humanos, comisiones de derechos humanos de la misma Asamblea Legislativa, las que pudieran haber impulsado. Ahí un poquito presumo que hay un divorcio entre los impulsores de la norma y quienes finalmente tendrían que aprobarla en la Asamblea Legislativa. Si me permite cambiar de tema, David, siempre hablando sobre las víctimas de Sacaba y Sencata, usted sabe muy bien, lo hemos hablado ya en una anterior entrevista, juzgados diferentes han determinado dejar en foja cero estos casos y han liberado a militares y también a Yanine Áñez, a los exministros de Defensa y de Gobierno de estos procesos, porque se entiende que estuvieron mal argumentados, algo así, dijeron los jueces que tomaron esta resolución, tomaron esta determinación. Se suponía o se preveía que las víctimas iban a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que pudiera reencauzar el proceso o máximo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Porque ambos procesos, Sencata y Sacaba, se encuentran en este momento en el limbo, porque los expedientes han sido declarados en foja cero. Primero no hemos sido notificados con las resoluciones judiciales de los jueces del Alto y de Sacaba. Sin esas resoluciones judiciales no podemos acudir
a la Fiscalía General para que la Fiscalía elabore o redacte de oficio, así dice el informe de la CIDH, de oficio la proposición acusatoria. Entonces, comenzando ese trámite, tiene que el fiscal presentarlo al Tribunal Supremo de Justicia, ellos lo aprueban, lo remiten a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa lo revisa y posteriormente convoca una sesión para tratar la proposición acusatoria de juicios de responsabilidades, pero para ahí se necesita 2/3. En esta asamblea no se va a poder hacer eso, ¿no? Porque los tiempos ya se agotan, tienen hasta el 19 de octubre para trabajar. Entonces, en ese sentido, va a tener que ser la próxima asamblea. Bueno, ahí sí se tiene 2/3, pero se tiene 2/3 de senadores y diputados que en algún momento han sido pues parte del gobierno de la señora Áñez y no van a votar en contra de ella. Entonces van a sacar un voto negativo para anular el juicio político. Entonces, a ese juicio político se llama 2/3, ¿no? Y después pasa al juicio jurídico, que efectivamente no se va a realizar. Y aquí viene una duda que teníamos nosotros, no duda en realidad, decíamos, quien entre, el gobierno que entre, en el caso de Paz o en el caso de Quiroga, uno de los dos vicepresidenciables va a tener que firmar negando acceso a la justicia a las víctimas de Sencata y Sacaba, sea el señor Lara o sea el señor Juan Pablo, uno de los dos, porque como presidente de la Asamblea Legislativa, ellos son los que van a tener que firmar este documento negando justicia a las víctimas. Y con ese documento nos vamos a remitir en este caso, a la CIDH. Hola. Se cortó la comunicación, estamos hablando con David Inca ya en la parte final de esta entrevista, lamentablemente cortó.